Por favor, abran su Biblia al primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Primer libro de Reyes en el capítulo 19. Mientras ustedes se encuentran en esa porción de la Escritura, vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, necesitamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos muestre a través de ella lo que hoy quieres que aprendamos acerca de ti, acerca de lo que es tu plan para nuestra vida, acerca de lo que es tu plan inclusive para nosotros como iglesia, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Háblanos y muéstranos por el poder de tu Espíritu en dónde debemos aplicar lo que vamos a escuchar hoy, lo que vamos a estar estudiando hoy. Bendice este tiempo, Señor, en tu palabra. Que sea fructífero, que la semilla de la palabra caiga en buena tierra y que así podamos producir al 100, al 60 y al 30 por uno, como estábamos viendo el domingo en la mañana. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Primera de Reyes, o primer libro de los Reyes, capítulo 19. Hoy vamos a comenzar desde el versículo 19, de hecho. Y nada más como repaso, hemos visto a Elías que iba huyendo por las amenazas de Jezabel, esposa del rey de Israel, que en ese tiempo era Ahab, por los sacerdotes de Baal que él había matado, ¿verdad? Cuando tuvo aquel reto de ver que Dios enviaba fuego del cielo para acabar con el sacrificio que se le estaba presentando. Mientras Elías estaba escondido en una cueva, el Señor le habla. El Señor le habla, él oye la voz del Señor, siente la presencia del Señor y él presta atención a lo que el Señor le está diciendo, porque durante esa conversación el Señor le dice, si ven ahí en el versículo 15 de Primera de Reyes 19, el Señor le dijo, regresa por donde viniste, o sea, no sigas huyendo, regrésate al lugar de donde saliste huyendo y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. ¿Sí? Entonces le da tres cosas que hacer. Ungir a dos hombres, uno de Siria y otro de Israel, que los iba a ungir como reyes. ¿Sí? Y le da el nombre de un tercer hombre que se llamaba Eliseo, hijo de Safat, que iba a ungir para que ocupara su lugar como profeta. En otras palabras, el Señor le está dando las cosas que va a hacer, que lo va a llevar más y más, que lo va a acercar más y más al final de su ministerio, al final de la obra que él tiene que hacer para Dios aquí en la tierra, antes de llevárselo. Y Dios le está ya avisando, diciendo quién va a ser el que va a quedar en su lugar. Podemos ver que una vez que Dios le dice lo que debe hacer, Elías inmediatamente se dispone a hacerlo. En cuanto Dios le dice lo que tiene que hacer, Elías se dispone inmediatamente a hacerlo. Noten, no le pide a Dios que le dé detalles de cómo va a llevar a cabo la unción de dos reyes, ¿verdad? Oye, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar con estos hombres? ¿Cómo les voy a decir que los vengo a ungir como rey? No le pide que le dé detalles de cómo va a tener que ungir a estos dos reyes. Y tampoco le da detalles acerca de cómo ungiría a aquel que iba a tomar su lugar como profeta en Israel. Elías simplemente se dispone a hacer lo que el Señor le dijo. Creo que a menudo se tiene la tendencia a creer que cuando Dios nos llama a hacer algo, va a desplegar un mapa delante de nosotros y nos va a mostrar punto por punto cómo es que vamos a hacer lo que nos está enviando a hacer. ¿No es cierto? A veces pensamos que cuando Dios nos llama a hacer algo, y hablo de mapas porque pues, ¿verdad? Yo sé lo de los mapas y todo eso, pero quizás en nuestros días diríamos, queremos que Dios nos envíe un enlace a MapQuest, ¿verdad? O a Google Maps, en donde se nos dé detalladamente bien el camino y todo lo que, el punto por punto, lo que vamos a hacer, que nos va a mostrar punto por punto cómo es que vamos a hacer lo que nos está enviando a hacer, y a veces no es así. Sí, les puedo decir con toda confianza, porque ustedes son parte de mi familia espiritual, que eso es precisamente algo de lo que yo estoy pasando ahorita, y creo que como iglesia debemos estarlo pasando también, porque el Señor nos ha llamado a salir, por así decirlo, de nuestra tierra y de nuestra parentela, a un lugar que Él nos va a decir, pero no nos ha dicho. Sabemos lo que vamos a hacer cuando lleguemos ahí.
Sabemos cuál es la misión, sabemos qué es lo que tenemos que hacer como iglesia una vez que lleguemos a ese lugar, pero no nos ha dicho cómo vamos a llegar. Les pido un favor, oren conmigo, oren por mí, oren por la iglesia, para que el Señor nos dé la dirección y nos dé, no la dirección física, sino dirección que nos dirija y nos instruya en cómo es que vamos a llegar al lugar que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ser instruidos? ¿Cómo podemos ser dirigidos por Dios? ¿Verdad? En nuestros tiempos, a menudo no escuchamos la voz de Dios en forma audible como la escuchaba Elías, como la escucharon algunos de los profetas. A menudo decimos que lo que sentimos en nuestro corazón, sentimos que es Dios el que nos está llevando a hacer lo que vamos a hacer, o sentimos que nos está dirigiendo a hacer por ese medio lo que Él quiere que hagamos. Pero a menudo seguimos nuestro corazón y ¿qué sucede? No sucede nada. O no salen las cosas como nosotros creíamos que iban a seguir. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue que Dios no nos estaba hablando? ¿Fue que Dios no nos estaba diciendo que hiciéramos lo que pensamos que Dios nos estaba diciendo que hiciéramos? Sería que no teníamos toda la información completa. Y que sin la información completa, sin la dirección total de Dios, de todas maneras nos aventuramos a hacer lo que sentíamos que Dios nos estaba haciendo. ¿Saben qué? La verdad de las cosas es que no sé. Una de las cosas que sí sé es que si Dios nos mueve a dar un paso de fe, lo peor que podemos hacer es no dar ese paso de fe. Porque cuando Dios nos llama a tomar un paso de fe, no vamos a poder descubrir si lo que estábamos escuchando era la voz de Dios o era nuestro propio corazón. Y a menudo al dar ese paso de fe nos damos cuenta que siempre fue Dios el que nos estuvo llamando a hacer lo que ahora estamos haciendo. Pero teníamos tanto temor de que no fuera, que a veces nos quedábamos paralizados y no nos movíamos. Acuérdense que como cristianos andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. Sí, cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de nuevo, que saliera de su tierra y de su parentela, le dijo a una tierra que yo te voy a mostrar. No le dio un mapa, no le dijo aquí está, no, simplemente le dijo a una tierra que yo te voy a mostrar. Cuando llegues te voy a decir, te voy a confirmar que esa es. Puede ser que así esté haciendo Dios con nosotros hoy, con nosotros como iglesia, pero con nosotros individualmente también. Quizás nos ha llamado a un lugar en donde no conocemos, pero cuando lleguemos ahí Él nos va a confirmar que ese es el lugar al que nos estaba llamando. Ahora, en el camino a la tierra prometida, en el camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham, ¿pasaron cosas difíciles para Abraham? ¿Tropezó y cayó Abraham? Claro que sí. Entonces, quiere decir que no porque vamos en el camino que Dios nos ha marcado, todo va a salir perfectamente. Simplemente quiere decir que vamos a llegar al lugar a donde Él nos llamó y Él nos va a confirmar cuando lleguemos a ese lugar. Pero para poder entender y saber cuál es la dirección que Dios quiere que tomemos y que la instrucción que Él nos va a dar para poder entender lo que nos está tratando de decir, saben que una de las cosas que es indispensable que tengamos, una de las cosas que es indispensable que sigamos es su palabra. Es su palabra. ¿Sí? Él usa su palabra y por el poder del Espíritu Santo podemos encontrar en ella dirección e instrucción para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero su palabra debe permanecer en nosotros y nosotros en su palabra. La razón por la que Elías va a poder hacer lo que hizo es porque escuchó la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios y se fue a hacer lo que la palabra de Dios le dijo. ¿No es cierto? Pero tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que permanecer en sus palabras. Sí, cuando permanecemos en el Señor y cuando permanecemos en su palabra, noten lo que nos dice en Juan capítulo 15, comenzando con el versículo 7. Juan 15, versículo 7, el Señor dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Ahora, cuando vemos cosas como esas, pedimos, ok, voy a pedir todo lo que quiera, ¿verdad? Voy a pedir todo lo que a mi corazón se le antoje. Pero una de las cosas que Él incluye, o que podemos decir que se incluye en eso que queremos, y creo que todos lo queremos, incluye dirección e instrucción, ¿no es cierto?
O debemos de incluirla cuando menos en nuestras peticiones diarias al Señor, que nos dirija, que nos instruya, que nos muestre claramente, ¿sí?, cuál es su voluntad, aunque no necesariamente nos tiene que mostrar el camino punto por punto, porque entonces ya no caminamos por fe, caminamos por lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero entonces, de nuevo el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cómo es que vamos a dar fruto? Cuando vamos y hacemos lo que Dios nos llama a hacer, cuando obedecemos y creemos la palabra de Dios y ponemos manos a la obra en lo que sea que el Señor nos ha llamado a hacer, y vamos a poder ver el fruto, porque eso es lo que pasa cuando se siembra la semilla, cuando se riega la tierra, cuando se cuida la planta, cuando la planta crece, automáticamente va a dar fruto. Entonces, si la palabra de Dios está en nosotros, que es la semilla de la cual vimos el domingo, y nosotros tenemos fe en que lo que el Señor nos está diciendo es lo que debemos hacer, aunque no sepamos punto por punto cómo le vamos a hacer, esa semilla va a germinar, esa semilla va a crecer y esa semilla va a dar fruto. Y noten, en esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Ustedes creen que el Señor fue glorificado en la vida de Elías? ¡Qué bárbaro! ¿Tuvo problemas? ¡Qué bárbaro! ¿Hubo persecuciones? ¡Qué bárbaro! Hasta tuvo que huir para cuidar su vida, pero estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo y por fe, ahorita vamos a ver, se levantó e hizo lo que el Señor le dijo. Entonces, de nuevo, tenemos que ser como Abraham, ¿verdad? Abraham, cuando el Señor lo llamó, Abraham fue. Pero también, si ustedes se acuerdan, cuando Abraham se estaba quejando con el Señor porque no tenía hijos y porque no le había dado hijos y que iba a tener que heredarle uno de sus sirvientes, etcétera, etcétera, el Señor le dijo, no vas a tener no te va a heredar este sirviente tuyo, tú vas a tener hijos. Si tú vas a tener hijos. Génesis capítulo 15, los versículos 5 y 6. Génesis 15, 5 y 6 dice: entonces lo llevó afuera el Señor cuando estaban teniendo esa plática, y ahí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham, ¿qué dice? Creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Creyó en la palabra que le dijo. Creyó en la palabra que le dijo. Ya estaba viejo Abraham, no tan viejo como cuando él y Sara tuvieron a Isaac, pero ya estaba viejo. Pero le creyó a Dios que él iba a tener una gran descendencia, aun cuando no tenía hijos todavía. Y Abraham que creyó la palabra que se le dijo, y eso le fue contado por justicia. Mis hermanos, cuando creemos la palabra que se nos está diciendo, eso es contado por justicia a nuestra cuenta. Y no solamente es contado por justicia a nuestra cuenta, sino que porque creemos, entonces podemos estar seguros de que lo que Dios nos ha prometido va a ser nuestro, se nos va a dar. Sí, pero tenemos que creer la palabra y la palabra tiene que morar en nosotros. Sí, y nosotros tenemos que morar en Él y en la palabra también. Noten el versículo 19 del primer libro de los Reyes, en donde se nos dice que cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo. Importante eso de que estaba arando el campo. Importante también que dice con 12 yuntas. Él llevaba la última. Y cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Elías echó su manto sobre Eliseo. Elías echó su manto sobre Eliseo. Entonces Elías obedece a Dios y podemos ver que casi inmediatamente comienza a ver la oportunidad para hacer lo que Dios le había dicho que tendría que hacer. ¿Se dan cuenta de eso? Obedece a Dios, se sale de la cueva. Sí, recoge lo que haya llevado con él, no sé qué haya llevado, lo que le haya quedado de comida de lo que el Señor proveyó, no sé. Pero inmediatamente se levanta y se pone a hacer lo que Dios le dice que hiciera. Y casi inmediatamente, no sé cuánto tiempo pasaría, pero inmediatamente comienza a ver la oportunidad para hacer lo que Dios le había dicho que tendría
que hacer. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Su obediencia inmediatamente abrió la puerta para que hiciera lo que Dios le había dicho que iba a tener que hacer. Qué maravilloso sería para nosotros, ¿no es cierto? Que Dios nos dijera: levántense, vayan, levántate y haz, levántate y sirve, etcétera, etcétera. Y que inmediatamente, en cuanto nos levantemos a hacer lo que Dios nos dice, las puertas y las habilidades para hacer lo que nos está llamando a hacer se abran inmediatamente delante de nosotros. ¿Cuántos quisiéramos ver esas puertas abiertas así constantemente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos e ir. Levantarnos y obedecer. Mientras no nos levantemos para ir a obedecer, no vamos a tener esa oportunidad. ¿Sí? Si Elías no se hubiera levantado y hubiera hecho lo que el Señor le dijo, no se hubiera encontrado con Eliseo. Si allá estuviera en la cueva todavía, esperando a que el Señor le trajera a Eliseo para que lo ungiera ahí en la cueva, y que le trajera a los otros 2 hombres para que los ungiera ahí en la cueva. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. El Señor le dijo que él iba a ir, sí, por el mismo camino que había llegado a la cueva, y que él iba a ungir a aquellos 2 hombres como reyes, y a Eliseo como el profeta que lo iba a tomar su lugar. Ahora, por lo que vemos aquí, Elías debe haber conocido a Eliseo, porque noten que en cuanto lo ve, de inmediato pone su manto sobre él, que parece que parece que tanto Elías como Eliseo interpretaron como el llamado de Elías a Eliseo a tomar su lugar como profeta de Israel. Recuerden, el manto era símbolo de la autoridad profética de Elías. Este era un símbolo dramático que decía: te llamo para que te unas a mi trabajo como profeta. Y recuerden que Elías no traía un manto como el resto de la gente. El resto de la gente se ponía mantos ¿de qué? De tela, de lino. Algunos, si tenían dinero, se pondrían mantos de seda. Pero ¿se acuerdan el manto que traía Elías? ¿De qué era? De cuero de animales o pieles de animales, y lo ceñía con un cinturón de cuero. Ahora, en el Nuevo Testamento, en donde se nos presenta a Juan el Bautista como el Elías que iba a venir antes que Jesús, se nos dice que venía vestido con un vestido ¿de qué? De piel de camello. Entonces, esta era un manto especial, era como el manto de Jesucristo. ¿Se acuerdan el manto de Jesucristo? Que era era una sola tela. Sí, y los soldados se decidieron que iban a jugar suertes con dados, o la forma en la que jugaran a las suertes en aquel tiempo, para no tener que cortar la tela, y así uno solo se llevaba todo el manto. Era un manto especial. Entonces, así el manto de Elías era algo especial. Y los 2, Elías y Eliseo, tomaron esta señal de que Elías se quitara el manto y se lo pusiera a Eliseo como un llamado a que fuera con él y fungiera como profeta de Israel después de él. Noten que Eliseo se encontraba trabajando en los campos. Se encontraba trabajando en los campos que debieron ser de su padre cuando el llamado a seguir a Elías llegó. Él estaba haciendo lo que siempre hacía, él estaba haciendo lo que era su trabajo, él estaba haciendo lo que hasta ahorita era su obligación hacer: ayudar a su padre con los campos. Estaba sumergido en su trabajo. Y al parecer era un terreno grande el que estaban arando, ya que se necesitaban 12 yuntas para poder ararlo. ¿Sí? También pudiera esto indicar que Eliseo venía de una familia de medios. ¿Sí? Entonces, Eliseo estaba ocupado en su negocio diario, en lo que tenía que hacer, y de repente llega Elías y le pone su manto encima, y él entiende que este es un llamado a ir con Elías y empezar a trabajar en la obra de Elías. Y de nuevo, por lo que podemos ver aquí, tenía un terreno bastante grande, ¿sí? Era de una familia de medios. Y algo también que debemos notar es que si Eliseo obedecía el llamado a ser profeta, lo estaría haciendo a cuesta de una considerable pérdida secular, ¿no es cierto? Era llamado a dejar su trabajo, que era como se ganaban la vida él y su familia. Si bien era un terreno grande y tenían recursos para contratar gente y hacer lo que tenían que hacer, de todas maneras él era parte del grupo que andaba trabajando en los campos. Y porque tenían esta
porque era familia de medios, si Eliseo dejaba a su familia y se iba a seguir a Elías, entonces le iba a costar una pérdida considerable, ¿no creen? De estar ahí en casa, de tener todo lo que necesitaba, de tener todo lo que pudiera desear quizás, sí, de tener un padre que lo apoyaba y de ser él, como quien dice, el apoyo de su padre también. Ahora iba a dejar todo eso por ir a seguir a este Elías. Y ya no iba a contar con todo eso, porque parece ser que Eliseo nunca vuelve a su casa. ¿Sí? Entonces le iba a costar bastante seguir a Elías, ¿no creen ustedes? Le iba a costar bastante seguir a Elías. Y a veces el Señor nos pide a que lo sigamos a pesar de lo que nos pudiera costar a nosotros. Sí, disculpen un momento. El Señor nos llama a que lo sigamos y le sirvamos a pesar de lo que nos pudiera costar a nosotros. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a que nos cueste el seguir al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar atrás por hacer lo que Dios nos está llamando a hacer? Sí, es una pregunta difícil de contestar, ¿no es cierto? Es una pregunta difícil de contestar, especialmente si hay recursos. Especialmente si hay recursos. ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento cuando el joven rico o un joven rico fue a preguntarle al Señor qué debía hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El Señor le dice, ¿ya conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan lo que le contestó este joven al Señor? Le respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Luego me encanta lo que dice, esto lo dice en Marcos, dice, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo. Jesús lo mira, casi me imagino al Señor Jesucristo agarrándole la cara y decirle, ay, mi hijo, ay, qué bárbaro. ¿Cómo lo quiero? Qué bárbaro. Con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Ahora, ¿eso era realmente lo que le estaba pidiendo el Señor? No, porque la palabra de Dios nos dice que podemos dar todos nuestros bienes para alimentar a los pobres, nos dice Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Que podemos dar todos nuestros bienes para alimentar a los pobres, pero que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces hacerlo por compromiso, no iba a ganar nada el joven rico con hacer esto por compromiso. ¿Qué era lo que estaba queriendo que el joven viera? No ver él, porque él ya sabía, pero ¿qué era lo que estaba queriendo el Señor que el joven viera? Estaba queriendo que viera que sí, todos los mandamientos que se les llama horizontales, porque son de hermano a hermana, de hermana a hermano, y hermana a hermana, y hermano a hermano, y padres a hijos e hijos a padres. Todos esos mandamientos, según él, no tenía ningún problema para cumplirlos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí lo que el Señor estaba tratando de que el joven viera era que él tenía un Dios al que amaba más que al Dios al que él estaba queriendo que le mostrara cómo poder ganar el reino de los cielos. De nuevo Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te hace falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y después de eso ven y sígueme. ¿Se acuerdan lo que hizo el joven rico? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Y para él era más triste perder todo lo que tenía que seguir al Señor. Y aquí vemos a Eliseo con un corazón completamente diferente. No tenía ningún problema con dejar todo lo que tenía por ir a seguir al Señor.
por ir a seguir a Elías. Oh, que Dios nos dé ese corazón, amén. Que Dios ponga en nuestro corazón ese deseo, o cuando menos ese anhelo de poder, si Él nos llama a dejarlo todo por seguirlo a Él. Dejarlo todo por hacer su voluntad y no la nuestra. Sí. En Marcos capítulo 10, que es en donde encontramos la historia del joven rico, en los versículos 28 al 30, dice esto. Pedro comenzó entonces a decirle: como sabes, Pedro le está diciendo al Señor Jesús, como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. ¿Sí? Y noten que lo menciona todo: casas, tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y familia también. Eliseo, ¿qué dejó? Dejó sus campos, dejó a sus padres, dejó a sus hermanos, dejó a sus hermanas, dejó a sus amigos. Como joven de un hombre, como hijo de un hombre que tenía recursos, dejó también la futura casa que pudiera tener con su futura esposa, etcétera, etcétera, y no tuvo ningún problema con dejarlo. Noten lo que hace en el versículo 20. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías. Pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos, y después de esto te seguiré. Y Elías le respondió, en la Biblia Reina Valera Contemporánea dice: puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Yo no te lo voy a impedir. ¿Sí? Está en la Biblia Reina Valera 60 dice algo como, ¿qué dice? Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Como que Eliseo le estaba diciendo: ¿sabes qué? El llamado que estoy poniendo sobre tu vida no viene de mí, viene de Dios. Así es que deberías de consultar con Él. Pero yo no te lo voy a impedir. Sí, entonces yo creo que si Dios se hubiera molestado por lo que Eliseo hizo, o si esto hubiera sido una muestra de falta de fe o de seguridad en lo que Eliseo tenía que hacer, creo que lo estamos viendo mal. Creo que lo estamos viendo mal, porque claramente Eliseo entendió que el que Elías le pusiera su manto encima era un llamado a seguirlo, y le pidió tiempo a Elías para ir y despedirse de su familia, y Elías se lo concedió. Ahora mucha gente compara esto con aquel hombre que le dijo al Señor Jesucristo: primero déjame ir a enterrar a mi padre y luego te sigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 8, creo que es capítulo 8. Sí, que quería posponer el seguir al Señor hasta que su padre muriera antes de seguirlo. Noten, Eliseo no hizo eso. Eliseo todo lo que quería hacer era ir a su casa para despedirse de sus padres, de su familia, decirles: ¿saben qué? Este profeta me ha puesto su manto sobre mí. Entiendo que este es un llamado de Dios para seguirlo a Él. Entiendo que este es un llamado de Dios para tomar su lugar en algún momento dado. Así es que, bye bye. Piensen esto: ¿qué harían ustedes si tuvieran un hijo entre los 19 o hija entre los 19 y 28, 29 años, que un día llegara a su casa y les dijera: mamá, papá, hermanos, hermanas, los amo mucho, pero el Señor me ha llamado a ir a ser misionero o misionera en Afganistán? ¿Qué dirían? ¿Le darían su bendición? ¿Lo dejarían ir? No contesten muy rápidamente, porque cuando mi hija me pidió ir al colegio bíblico a Israel, mi primera reacción fue: no vas. Y eso que ir al colegio bíblico a Israel, un lugar que es amistoso a los cristianos, ¿verdad? Pero es amistoso a los cristianos. Y yo pensé: no vas. Claro que el Señor me dijo: no seas menso.
Pudiera estar pidiendo algo más grave que eso. Y con mucha resignación la llevé al aeropuerto de Los Ángeles y la vi partir con un grupo de compañeros del colegio bíblico de aquí de Murrieta a Israel. Y estaba en el Facebook y FaceTime y teléfono y todo, y no se te olvide conectar ahí. Y estaba constantemente, y que vamos a ir al mercado a comprar. Ay, cuídate cuando vayas al mercado. Y que vamos a ir a tomarnos un café. Y ay, cuídate cuando... Ahora imagínense si su hijo o su hija, especialmente si ya tiene carrera, especialmente si ya tiene un trabajo estable, viene y le dice: el Señor me llamó a ser misionero usted póngale al país que quiera. Póngale el más seguro que usted se puede imaginar. Y, ¿está seguro, hijo? ¿Estás seguro que es el Señor? Porque mira todo lo que tienes aquí. Porque mira todo lo que con lo que el Señor te ha bendecido. Entonces, a diferencia del hombre en Mateo, Eliseo lo único que quería hacer era ir a su casa y decir: bye bye, ahí nos vemos, y luego volverse con Elías, que no fue lo que aquella persona hizo con el Señor. Versículo 21 dice: entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne. Noten, tomó la leña del arado que él estaba usando, coció la carne e invitó al pueblo al banquete. ¿Por qué tomó la leña del arado? Porque él ya no la iba a necesitar. Pero que no se lo pudo dejar a otro. Quizás este era un arado personal. Quizás esta era una manera de presentarle a Dios un sacrificio de lo que él consideraba como aquello que le ayudaba a sostenerse, a mantenerse vivo, para lo que le ayudaba con su manutención en cuestión de trabajo. Y para él era un símbolo de someterlo todo a los pies del Señor, juntamente con los 2 bueyes que probablemente eran la yunta que él estaba usando. Y luego noten que no fue nada más para su familia, sino que invitó al pueblo al banquete. Y después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó ¿a qué? A servirle. Eso es lo que dice mi Biblia. Después se levantó, hizo este banquete, invitó a toda la gente de ahí de alrededor, su familia, etcétera, y después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Creo yo que está claro que para Eliseo, el hecho de que Elías lo hubiera llamado a servir a Dios con él como profeta era un motivo de gran celebración, ¿verdad? No fue así como que: ay, Dios, ¿por qué me tuvo que escoger a mí? Yo no tengo idea de cómo ser profeta. Yo no tengo idea de lo que está haciendo mira nomás mira el manto que puso sobre mí, es un manto de pelo de camello y un cinto de cuero. Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de vestidos. ¿Por qué me tuvo que escoger a mí? No se negó a hacer lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. Se alegró en hacer lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. Y hasta hizo una gran fiesta para su familia y la gente que vivía a su alrededor, para celebrar el hecho de que Dios lo había escogido como su profeta. Esto es algo digno de que notemos, que debemos gozarnos cuando el Señor nos escoge a nosotros y nos llama a hacer algo para Él. Amén. Porque ¿quién somos nosotros? ¿Qué tenemos que ofrecerle a Dios? ¿Qué tenemos que Dios pudiera necesitar de nosotros? Creo yo que si somos completamente honestos con nosotros mismos, como Pablo nos dice en el libro de Corintios, nos daríamos cuenta de que ninguno de nosotros es suficiente como para creer que cualquiera de nosotros tiene algo que nos pudiera ayudar a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero si nos está llamando, es porque Él nos va a habilitar para hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Amén. Pero no lo hacemos ¿por qué? Porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, tenemos miedo a regarla, tenemos miedo a esto, lo otro, lo demás, y nos privamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros al decir como Elías, al salir de la cueva e ir en el camino que el Señor lo mandó. Y Eliseo, cuando Elías pone su manto sobre él,
y se da cuenta de que lo está escogiendo para trabajar en la obra que Elías estaba haciendo. Entonces, inmediatamente después de encargarse de los asuntos con su familia, se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. En otras palabras, cuando fue llamado, se entregó por completo desde el momento en el que fue llamado. No sabía qué era lo que iba a tener que hacer, no sabía cómo lo iba a hacer, solamente sabía que Elías le iba a mostrar la forma de hacerlo y estuvo dispuesto a pegársele a este viejo profeta que para entonces me imagino que ya estaba algo avanzado en edad o algo viejo cuando menos, porque el Señor ya estaba pensando en reemplazarlo. Y a propósito, no tiene nada de malo cuando el Señor está pensando en reemplazarnos con alguien más joven, ¿ok? No tiene nada de malo cuando el Señor está pensando en reemplazarnos con alguien más joven. Al contrario, como cantábamos hace rato, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y reconozcamos que ya no estamos tan jóvenes como estábamos y que vamos a necesitar que alguien tome nuestro lugar tarde o temprano. Y también esto nos enseña que debemos estar preparando a aquel que va a venir a tomar nuestro lugar cuando nosotros ya tengamos que ir de salida. Porque si el Señor retrasa su venida, ¿saben qué? Todos nosotros vamos a tener que salir por esa salida, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después de encargarse de los asuntos con su familia, se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Y noten que la forma en la cual Eliseo aprendió a hacer lo que Elías estaba haciendo fue ¿cómo? Sirviéndole a Elías. Así fue como los discípulos aprendieron a ministrar como Jesucristo ministraba, ¿no es cierto? Sirviéndole a Él, sirviéndole a los demás. No fue a una escuela de ministerio. No tengo nada en contra de las escuelas de ministerio, no tengo nada en contra de las escuelas religiosas, etcétera, etcétera. Pero aprendieron de una manera práctica. Y lo que quiere decir eso es que aprendieron practicando. Y esto es muy importante. Si el Señor ha puesto en su corazón servir, y ya le dijo en dónde debería de servir, y en su corazón está ese temor de que, pero si, no se preocupe, porque ¿sabe cómo va a aprender a servir? Sirviendo, haciendo lo que Dios le está llamando a hacer. Así que quizás el Señor le puso en su corazón el servir en las cámaras de video. ¿Cómo es que va a aprender cómo funcionan, cómo se preparan, cómo se dirigen, cómo se mueven? ¿Cómo va a aprender? Estando ahí atrás, detrás de la cámara. El hermano Hu es muy buen maestro. Él le va a enseñar cómo hacerlo así como Él lo hace. O quizás usted tenga más talento, más habilidad, más visión y van a poder trabajar juntos para hacer un mejor trabajo del que Él está haciendo todavía. Quizás el Señor le puso en su corazón el servir en el tablero de sonido. Ay, pero es que voy y lo veo y se mira medio intimidante, ¿verdad? Bueno, va a tener que aprender. ¿Y cómo va a aprender? Ir y poniéndose detrás del tablero. ¿Usted cree que Jorge un día se levantó y dijo, ¡ah! De repente siento como que tengo conocimiento para manejar un tablero de sonido? O que Esteban un día se levantó y dijo, ¡ah! Siento que tengo la habilidad para manejar un... O Henry. O el grupo de alabanza. Aprendieron porque escucharon el llamado y quizás cuando comenzaron no tenían ni la experiencia ni la habilidad que tienen ahora, pero a través de los años la experiencia, la habilidad, el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ha venido a ellos. Y el Señor, cada vez que están haciendo lo que están haciendo, el Señor los respalda. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles que yo he encontrado es la proyección para las palabras. Ahorita estaba ya haciéndola, la regué un par de veces, ¿verdad? Como que se me fueron las patrullas y me atrasé un poco y no sabía ni dónde estaba. ¿Sabes que la persona que está ahí atrás, mi amigo y hermano Paco,
También se pone así medio nerviosón de vez en cuando. Todos la regamos, mis hermanos. Pero Dios nos ha ido enseñando, Dios nos ha ido dando la habilidad y por el poder de su Espíritu Santo nos ha ido dirigiendo, nos ha ido instruyendo. Entonces inmediatamente después de encargarse de los asuntos con su familia, se levantó, se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Porque cuando fue llamado, en cuanto escuchó el llamado, se entregó por completo desde ese momento. Les pido un favor, si el Señor ha estado llamando a sus corazones para hacer algo para Él, y ni siquiera les quiero decir que sea aquí en la iglesia, puede ser allá afuera evangelizando, puede ser allá afuera protestando afuera de una Planned Parenthood, en una clínica de abortos. Puede ser llevando comida a la gente indigente una vez a la semana. Puede ser recolectando comida a los mercados y llevándola al banco de comida de aquí de San Diego. Puede ser cualquiera de esas cosas. Sí, porque no quiero que piensen que los quiero poner a trabajar a todos aquí para que... No, a donde el Señor los esté llamando. Si el Señor los está llamando a hacer cualquier cosa y saben que es el Señor el que los está llamando, y saben cómo podemos saber que es el Señor el que nos está llamando a hacer algo, cuando sentimos que debemos hacer algo que nunca haríamos simplemente por nosotros mismos, que nunca diríamos, ya sé qué voy a hacer hoy. Le voy a ir a decir a Jorge que yo le puedo ayudar con el tablero de sonido. Ya sé qué voy a hacer hoy. Le voy a decir a Ania que puedo ayudarle con el ministerio de niños. Especialmente el ministerio de niños. Pero si está sintiendo eso, sabe que no es usted, porque su carne nunca le diría que hiciera algo para bendecir al pueblo de Dios, ni para servir a Dios por medio de ello. Entonces, así como Eliseo, tenemos que tener ese corazón de en cuanto seamos llamados a entregarnos por completo desde ese momento y servir a Dios. En Marcos capítulo 1, los versículos 16 al 20, dice esto. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida, ¿cuándo? Enseguida, inmediatamente, ellos dejaron sus redes y ¿qué hicieron? Los siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos, ¿qué hicieron? Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Los discípulos tuvieron ese corazón. Pasó Jesús por ahí, ellos estaban haciendo lo que ellos sabían hacer, pescando, remendando las redes, ayudando a papá, etcétera, etcétera. Y el Señor dijo: síganme, tengo una tarea especial para ustedes, tengo una obra que quiero que hagan. ¿Y ellos qué hicieron? Dejaron lo que estaban haciendo, así como Eliseo dejó de arar el campo en el que estaba, y lo siguieron, y desde ese momento se hicieron sus discípulos y aprendieron de él, le sirvieron a él y sirvieron a la gente que lo seguía a él. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan del corito? Zaqueo era chaparrito así. Así no, ok, así. Y vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicómoro. ¿Se acuerdan? Pues viene Jesús. Zaqueo anda tratando, porque era chaparrito, tenía que andar, ¿verdad? Bien, tratando de verlo, etcétera, etcétera. Sí, y luego Zaqueo decide: ya sé, para poder verlo bien, me voy a subir a este árbol. Había un árbol por ahí a la orilla del camino y decide que se va a subir al árbol. Y viene pasando Jesús y pasa por donde está el árbol. Y en Lucas capítulo 19, versículos 5 y 6, Lucas 19, versículos 5 y 6, dice: cuando Jesús llegó a ese lugar en donde estaba el árbol, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche. Noten eso: hoy tengo que pasar la noche en tu casa. ¿Qué harían ustedes si el Señor llegara y les dijera: hoy tengo que pasar la noche en tu casa? ¿Sí?
O un misionero que viene a visitar la iglesia y necesita un lugar en donde quedarse, ¿lo invitaríamos a nuestra casa a que se quedara ahí con nosotros? O el pastor, pobrecito, necesita un lugar donde quedarse porque le están arreglando la casa. ¿Cuántos dirían, pastor, véngase a mi casa? No se preocupe, no se preocupe. No estoy haciendo, no es un comercial para ver si alguien se anima. No. Nada más estoy usándolo como ejemplo. Pero el Señor ve a Zaqueo arriba en el árbol y dice, apúrate y baja de ahí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Entonces Zaqueo no dice, oh, no, Señor, soy un pecador, oh, no, mi casa no está lo suficientemente bien acomodada como para que te quedes, como para que vayas, no quiero que veas las cosas que tengo colgadas en la pared, no dice nada. ¿Saben lo que hizo Zaqueo? Zaqueo, noten ahí en Lucas 19, versículo 6, ¿qué dice? Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. ¿Cómo bajó? Deprisa, rápido. Él sabía lo que significaba que Jesús se quedara en su casa. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús más adelante? Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Zaqueo oyó lo que estaba enseñando y eso redarguyó en su corazón y confesó todo lo que había hecho y dijo lo que iba a hacer ahora para arreglar las cosas, y el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sí, así puede ser con nosotros, mis hermanos, así puede ser con nosotros cuando al llamado del Señor rápido respondemos. Cuando no nos quedamos contemplando, pensando en todas las razones por las que no puedo, sino que pensamos en que el Señor lo dijo. Y porque Él lo dijo y me está enviando a hacerlo, quiere decir que Él me va a dar la habilidad, Él me va a dirigir, Él me va a instruir de alguna manera para que haga lo que me está llamando a hacer. ¿Cuántos se acuerdan de un hombre llamado Saulo? ¿Se acuerdan lo que andaba haciendo el Saulo en el libro de los Hechos? Que andaba arrestando a cristianos y cristianas y los estaba arrastrando a Jerusalén para encarcelarlos y matarlos, etcétera, etcétera. ¿Y se acuerdan cómo iba en el camino a Damasco haciendo esto y se cayó del caballo y vio una luz y quedó ciego? Luego el Señor le habla a Ananías y le dice, ¿sabes qué? Ve a tal parte porque ahí está Saulo, quiero que ores por él. ¿Se acuerdan Ananías lo que dijo? Ay, Señor, si este camarada es el que anda matando a tu pueblo, ¿quieres que vaya y ore por él? Pues sí, quiero que vayas y pongas tus manos sobre él. ¿Qué hizo Ananías? Obedeció y fue. ¿Fue con miedo? Me imagino que tardó un buen rato para tocar la puerta ahí cuando llegó a la casa. Me imagino que, no. Pero es que el Señor me dijo, no. Pero finalmente tocó la puerta y entró a la casa y oró por Pablo para que recibiera la vista. Y luego, ¿se acuerdan lo que hizo Pablo después de que se oró por él para que recobrara la vista? Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22, dice, ¿cuándo? ¿Cuál es la primera palabra que tiene ahí? ¿Qué quiere decir enseguida? Recibió la vista, creyó en el Señor Jesucristo. Y enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando andaba persiguiendo a la gente que afirmaba eso, unos días antes quizás. Y ahora porque se ha orado por él, ahora porque el Señor se le ha aparecido, ahora porque el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y ahora porque Ananías ha ido a orar por él y ha recuperado la vista. ¿Saben qué? Estaba equivocado. Así es que voy a ir a las sinagogas y voy a afirmar, voy a enseñar, voy a decir sin ninguna reserva que Jesús era el Hijo de Dios.
Noten el versículo 21 de Hechos 9 dice: y todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén? No, me gusta la palabra que se usa en la Reina Valera contemporánea. ¿Acaso no era este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los príncipes y sacerdotes? Versículo 22, noten: pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. ¿Se fijan el cambio que hace el Señor Jesucristo en una vida? ¿Se fijan el cambio que hace el Señor Jesucristo cuando primero se está contra Él, pero luego el Señor toma posesión del corazón de la persona, toma posesión de la mente de la persona? La primera reacción es levantarse y hacer lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Y tanto las persecuciones como las aflicciones, como vamos a ver más adelante, pero al mismo tiempo las bendiciones de Dios son de aquellos que escuchan su voz, se levantan y hacen lo que los llama a hacer. Son los que deciden que no hay nada tan valioso en esta tierra como hacer la voluntad de su Señor. Ahora, yo no sé qué los esté llamando Dios a hacer en sus vidas ahorita cada uno. Yo no sé. Pero si han escuchado la voz de Dios, si han visto en su palabra, si han sentido en su corazón que Él los está llamando a hacer algo, tomen el ejemplo de los discípulos, tomen el ejemplo de Saulo, tomen el ejemplo de Zaqueo, tomen el ejemplo de Eliseo y tomen el ejemplo de Elías. Y en el nombre de Jesús, levántense y háganlo. Porque les digo una cosa que van a experimentar el poder de Dios a través de sus vidas. Y aunque Dios no comparte su gloria con nadie, Él va a permitir que su gloria brille a través de ustedes. Pero tenemos que levantarnos e ir. Tenemos que levantarnos y hacer. Porque en eso se encuentra tanto la bendición como el propósito de nuestras vidas. Amén. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vamos a orar una vez más. Y saben que mientras yo oro, cada uno de ustedes también oren al Señor. Lo que sea que el Señor haya hablado a sus corazones por medio de las palabras que acaban de escuchar, pídanle que lo haga una realidad en ustedes. Que sea Él, que no sea las labor de convencimiento del pastor ni nada de eso. Que sea el Espíritu Santo el que los mueva. Que sea el Señor que los ayude a escuchar claramente su voz. Y que nos dé a todos, el querer hacer su perfecta voluntad. Hacer su perfecta voluntad. Aunque todavía no nos haya abierto un mapa o nos haya mandado un enlace a Google Maps, como quieran ilustrarlo ustedes, aunque todavía no nos haya dado un mapa con todos los puntos que vamos a tener que pasar para llegar a donde Él nos está enviando, que podamos escuchar su voz, pero no solamente escucharla, sino levantarnos y hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Que esa sea la oración de todos nosotros esta noche. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, oh Dios. Te damos tantas gracias por tu palabra, te damos tantas gracias por lo que a través de ella nos enseñas, te damos tantas gracias por los personajes de los cuales leemos en ella, por la instrucción que nos das a través de ella. Te damos tantas gracias, Señor, porque a pesar de que hemos oído algunas cosas antes, Señor, quizás no hemos actuado como deberíamos de actuar. Quizás no hemos sido como Abraham, que creyó lo que le dijiste y le fue contado por justicia. Y finalmente sí tuvo una
gran pueblo salió de él. Quizás hemos sido como Elías hasta el punto de ir a escondernos a la cueva porque tenemos temor. Pero no hemos sido como Elías después de escuchar tu voz en la cueva y enviarlo a hacer lo que tenía que hacer. Quizás todavía estamos en esa cueva, esperando a que nos digas punto por punto cómo es que vamos a hacer lo que nos estás llamando a hacer antes de siquiera aventurarnos a salir de la cueva. No hemos sido como Eliseo. Alguien nos ha dicho que deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer aquello, deberíamos de servir por aquí o deberíamos de servir por allá. Y en lugar de abrazar el manto que se está queriendo poner sobre nosotros, nos lo hemos quitado porque no queremos seguir en las pisadas del que está poniendo su manto sobre nosotros. No hemos sido como los discípulos que lo dejaron todo para seguirte. Y cuando Pedro te habló acerca de ello, tú le dijiste que los que te siguieran a ti iban a recibir 100 veces más aquí en la tierra y finalmente iban a recibir vida eterna. No hemos sido como Zaqueo. O si queremos verte, queremos subirnos a ese árbol y poder verte claramente. Pero si nos has dicho, bájate de ahí y ve y prepara tu casa porque me voy a quedar ahí. No nos hemos bajado rápidamente como Zaqueo y hemos hecho lo que nos has dicho. No hemos sido como Ananías, Señor. Y a pesar de lo que él sabía que pudiera haber sufrido a manos de Saulo, de todas maneras te obedeció y fue y oró por él. Y Saulo recobró la vista y vio tu gloria. Ananías vio tu gloria al sanar a Pablo de su ceguera. No hemos sido como Saulo, oh Dios. Que una vez que nuestros ojos han sido abiertos, que una vez que hemos recibido el don de vida eterna, no nos hemos dado a la tarea de inmediatamente ir a predicar el evangelio a que tengamos por delante. No hemos sido prestos para prepararnos y tener una defensa lista para cualquiera que nos pregunte acerca de la razón de la esperanza que tenemos en ti. Oh Dios, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahorita, Señor, los que en algún momento hemos hecho eso, te pedimos perdón. Lo confesamos. Y te pedimos, Dios, que nos limpies, que nos laves, que podamos ser vasos limpios, listos para el uso del Maestro. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a ver claramente en tu palabra la dirección por la que quieres que vayamos, la instrucción que necesitamos para ir por esa dirección. Y como pastor de esta iglesia, Señor, te pido en este momento que sigas abriendo nuestros ojos, que sigas dirigiéndonos, que nos muestres las puertas abiertas por las que quieres que entremos y cierres las puertas que tú no has abierto para nosotros. Por más bueno que nos parezca lo que está delante de nosotros, si no es tu voluntad, no nos permitas entrar en ello. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y lo hacemos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: